clase del mal. Vamos a hablar del mal. Normalmente, cuando predicamos, cuando tenemos que traer la palabra, nos basamos en algún versículo para desarrollar. En esta ocasión vamos a hacerlo al revés. Vamos a hablar y que sean los versículos de la Biblia los que nos confirmen lo que estamos diciendo. Gloria a Cristo, aleluya. Para que veamos que la Biblia está escrita hace 2000 años, pero que es el único libro que es de historia, pero que habla del futuro. Amén, aleluya. No hay ningún otro libro que pueda hablar del futuro más que la Biblia. Amén. Bueno, por lo tanto, el tema que vamos a hablar hoy es el mal. Y vamos a preguntarnos, ¿qué es el mal? Normalmente diríamos que el mal pues es lo contrario. Lo contrario, sí, perdón. El mal decimos que básicamente es lo contrario del bien. Sí, está bien. Era parado. Lo que se aparta de lo honesto y de lo lícito. El mal son comportamientos destructivos, son comportamientos inmorales y que también son fuente de sufrimiento, sea moral, sea físico o sea espiritual. Gloria a Dios. Que de eso hay mucho. Aleluya. Para la ética, ¿qué es el mal para la ética? Pues para la ética, el mal es la ausencia total de bondad, de caridad, de Gloria a afecto, Dios. de rigor, de todo lo que nos rodea realmente. ¿Y cómo surge el mal? ¿Cómo surge? Se dice que el mal surge por la ausencia práctica del Ser Supremo. Porque, claro, el Señor no tiene ningún mal. Luego, si existe el mal es porque Él no está ahí en ese momento. Así es. El hombre, fijaos en esta reflexión que es muy importante. Vamos a meditarla. El hombre es un ser, el hombre, cuando Dios le ha permitido participar de su ser, Aleluya. cuando formamos parte de Él. Es una reflexión importante. Por tanto, lo que no somos es que no viene de Dios. Así es, aleluya. Lo que no somos es que no viene de Dios, viene de otra parte. Bendito sea Dios. Y según la moral, ¿qué es el mal? Según la moral, es la libre decisión que tiene el ser humano de actuar contra el bien. Aleluya. ¿Correcto? Ujú. Pero además es en todas sus formas, tanto física como moral, o como hemos dicho antes, espiritual o psíquica. Amén. Pensar que hoy en día esta forma de psíquica, que la vamos a ver también más adelante, es muy común. ¿Cuántos niños se están suicidando porque en el colegio les están haciendo el clásico bullying? Eso es un mal psíquico, porque afecta a su mente. Y su mente afecta a su corazón y a su existencia. Así es. Pero vamos a ver, ¿por qué existe el mal en el mundo? En el mundo, en general. Pues es muy básico, es algo prácticamente que acabamos de decir, pero es que se trata de la voluntad que tiene ese mundo, esa persona, esa humanidad, en elevarse contra el Creador, contra nuestro Creador. Dios no quiere el mal, Dios no lo quiere, pero lo permite. Lo Así permite. es. ¿Para qué? Para nuestro discernimiento. Lo permite para eso. Somos nosotros los que tenemos que lidiar. Amén. ¿Correcto? El dolor, el sufrimiento y hasta la muerte entraron en el mundo como consecuencia de un pecado. Así es. Fijaos en Adán y Eva. ¿Qué bien estaríamos nosotros ahora si Adán y Eva no hubieran tomado la mano? Dios mío. ¿Cómo estaríamos nosotros? Dios mío. Sin trabajar,
comiendo Comiendo rico, sin piscina. envejecer. Todo el año sería verano, Dios mío. pero bueno, hay que pasar por eso, porque nuestros Poderoso primeros Dios. padres se equivocaron. Gloria a Cristo. Vamos a ver, ¿qué tipos de mal existen? ¿Qué tipos de mal existen? Habrá muchos, ¿no? Pero básicamente hay tres formas de pecado, de mal. Está el mal metafísico, el físico y el moral. Como sabéis, la metafísica es una parte de la filosofía que trata del ser, de sus principios, de sus propiedades y sus causas. ¿Vale? Así como los principios fundamentales de la realidad en que se está viviendo. Esa es la metafísica. Y como hablamos del físico, sabéis que todo el mundo puede ser castigado físicamente. Eso es un mal. Le voy a dar a uno una paliza y eso es físico. Y el moral es parte del que hemos dicho antes, por ejemplo, de los niños en el colegio. Les afectan a su moral, les afectan a su estado propio. Piensan que no son nadie, que no son nada, que no sirven para nada. ¿Y para qué van a existir? Acaban matándose, acaban sufriendo. ¿Y cuáles son, hermanos, los efectos del mal en nuestra sociedad? En nuestra sociedad erosiona la confianza en el otro. ¿Vosotros creéis que todo el mundo piensa que el prójimo es bueno? No. Lo primero que piensa es, no sé cómo será este. Por si acaso, crea desconfianza en el ser humano. Crea debilidad en la estructura general de esa persona. Puede crear violencia, puede crear inestabilidad. Pero resumiendo las cosas, hermanos, todo pecado que podamos cometer es una maldad. Todo pecado es una maldad. Amén. Todo. Gloria a Dios. Pero os voy a decir una cosa. La bondad y la maldad, cuando nacemos, están incluidas en nuestro pensamiento ya, desde que nacemos. Ahora, es el entorno que nos rodea y las personas que nos rodean las que nos hacen decantar hacia un lado o hacia otro. Por eso, aquí no hay gente mala, creo yo. Y a nuestros niños hay que enseñarles que así somos. Nosotros somos así. Y esto es la bondad, esto es la verdad. No la maldad que pueda haber ahí fuera. Es el entorno, cómo nos eduquemos, lo que hace que seamos buenos o no tan buenos. ¿Correcto? A veces se ha dicho que, generalmente lo dice la gente fuera, aquí no. Generalmente, ¿no habéis oído una vez esta persona o este hombre es un veneno? Eso es malísimo, ¿sí o no? Sí. Bueno, pues, en el siglo XV había un alquimista y médico suizo que se llamaba Paracelso. ¿Sabéis qué decía este señor? Que la diferencia entre un remedio y un veneno consta básicamente en la dosis que se administre de esa misma sustancia. ¿No sabéis vosotros que los venenos en pequeñas dosis curan y en grandes dosis matan? Es justo lo que decía este señor Paracelso. Es la dosis que demos. Porque hay quien dice, yo soy bueno. O yo soy bueno. Pero ¿quién es realmente bueno? Exacto. Dice la Biblia. Bueno realmente no hay más que Dios. Solamente Dios. Amén. Fijaos una cosa. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte. Fijaos si Dios es justo y no se desdice nunca de lo que dice. Porque si el pecado, la paga es la muerte, ni siquiera el mismo Jesús, al cargar con nuestros pecados en la cruz, se libró de ella. Porque cargó con nuestros pecados. ¿Y qué paga tiene eso? La muerte. Pero por nosotros, por nuestros pecados.
Dios es paciente, es muy paciente. El Señor, lo he dicho en alguna ocasión, está esperando, por eso es paciente, porque está esperando a que podamos arrepentirnos. Porque cuando Jesús venga de nuevo, quiere dejar aquí la mínima gente posible, quiere que todos nos podamos ir con Él. Por eso es paciente, por eso es misericordioso. Pero llegará el momento en que el Señor diga, se acabó, basta. En ese momento es donde debemos estar nosotros preparados. La Biblia dice que la ira de Dios se va a manifestar cuando la maldad llegue al colmo, a su colmo. En Mateo 24 el Señor dijo que en los últimos tiempos la maldad se multiplicaría, ¿correcto? Así que, sí, vamos a leer 24:12. Vamos a leer 24:12. Mateo 24:12. Amén. Mateo 24:12. A ver, ¿dónde está Mateo? Mateo está aquí. 24:12. ¿Lo tenéis todos? Sí. Amén. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. Algunos que han aceptado a Cristo le darán la espalda simplemente. Recordad que Pedro le negó 3 veces. Que después el Señor le recordó cuando dijo, ¿tú me amas? Sí, ¿tú me amas? Sí, le dijo también 3 veces. ¿Eh? Pero así son las cosas. ¿Qué pasó en Sodoma y en Gomorra? ¿No fue la prueba de la ira del Señor esa? Contra la perversión y el mal. ¿Y el diluvio? ¿No fue también una prueba del poder del Señor? Sí que lo fue. Hermanos, si seguimos el camino del Señor, estaremos en el camino del bien, no del mal. Amén, aleluya. Si obedecemos los mandatos que Él nos da, ¿qué nos puede salir al revés? ¿Qué nos Nada. puede salir al revés? Nada. Todo tendrá que ir bien. Amén, Recordad, así en el ejército de Josué, cuando entraron en Jericó, ¿qué les dijo? No cojan nada. ¿Pero qué hizo Acán? Lo que creyó él que era bueno se lo guardó y se lo escondió. ¿Qué pasó después de eso? Que sí, él pudo entrar en Jericó y ganó, porque conquistó aquello, claro. Y después se enfrentó a un pequeño poblado, y perdió contra ese pequeño poblado. Y fue cuando Josué le preguntó al Señor, ¿pero por qué? Dice, porque habéis pecado. Yo dije que no tomaseis nada. Y Acán lo hizo. Eso es lo que pasó, ¿no? Luego el Señor dice, todo lo que se hace en oculto, mientras no te arrepientas, el Señor te lo pone en público. Poderoso Dios, aleluya. El Señor te lo pone en público, para que todo el mundo se entere. Fijaos que yo no es que esté en contra, porque cada uno es libre de pensar lo que quiera. Para eso hay libre albedrío. Pero el Papa Francisco, por ejemplo, católico, dice que el infierno, ha dicho, quizá a lo mejor se le ha escapado, pero ha dicho que el infierno no existe. ¿Qué os parece? El Papa ha dicho que el infierno no existe. Que la tierra en la que estamos, ese es el infierno. Ahí no le falta mucha razón también, pero bueno. Aunque yo me quedo sorprendido, porque cuando yo iba de pequeño a un colegio católico, me hablaban del infierno. ¿Y ahora qué pasa? Ahora no hay infierno, porque lo hizo el Papa. Entonces yo pregunto, ¿o miente el Papa o miente Dios? ¿Qué creéis vosotros que está mintiendo? El Papa. No hay otra, ¿eh? Aleluya. Es cierto, por eso decía que en esta tierra hay personas que constantemente
están inventando nuevas formas de pecar, nuevas formas de mal, nuevas Gloria a maldades. Dios. Y cada vez son más sofisticadas, cada vez se especializan más. Fijaos que hay estafas vía móvil, vía telefónica, te estafan, te quieren sacar el dinero como sea. Hay en las redes sociales, hay personas que engañan a las niñas pequeñas o a los niños para aprovecharse de ellos. Cada vez se está sofisticando más el mal. Te mienten, te confunden. Fijaos, vamos a leer Isaías. Isaías, hay varios versículos, pero vamos a leer el capítulo 5, versículo 20. ¿Los tenéis? 5:20. 5:20. Amén. Leemos. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Os dais cuenta? ¿No suena esto de que es lo que estamos viviendo ahora? Pues hace 2000 años que lo dijeron. Ese es el cuarto ay de este capítulo. Hay 3 ayes primero. Quizá que se refiere al pueblo de Israel, que había pervertido tanto lo que decían las Escrituras, que ya no podían distinguir entre lo bueno y lo malo, ya no lo podían distinguir. Ya para ellos era normal una cosa que otra. Y quizá mi esposa, cuando veníamos hacia aquí, estábamos hablando y me ha comentado que tenía que buscar en la Biblia quién era el personaje que prometió al Señor que si ganaba aquella batalla, lo primero que saliese de su casa. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que eso se constituyó en una costumbre del pueblo. Y ya no sabía si eso era bueno, pero eso no lo había dicho Dios. No, Eso había sido el pueblo que lo había. eso fue cosa de ese rey. En ese Exacto. momento. Fue el pueblo que ya creó una costumbre, pero que no es lícita. Que no era lo que Dios había querido. Que se apartaba de las Escrituras completamente. Gloria a Dios, aleluya. Bien. Y eso es lo que está pasando ahora, Lo que está pasando ahora. Bueno, pues leemos en el mismo capítulo el siguiente versículo, número 21. Ya lo tenéis, supongo, ¿no? Sí. Bien. Dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Aleluya. El egoísmo. El egoísmo del pueblo. Eso es lo contrario de la humildad. Y el Señor lo que quiere es gente humilde, gente obediente, gente humilde, gente que siga sus escrituras, Gloria a Dios. sus leyes. Fijaos, vamos a leer el siguiente, que es el 22 y 23. Y dice así: hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Gloria a Dios. Bendito Se sea el nombre refiere- del Señor. Este versículo se refiere a los líderes de Judá, porque son borrachos, pero no sucumben al licor. Más que nada, critican la corrupción que existía y que no era su borrachera, sino la corrupción que ellos estaban, de la que estaban disfrutando. Hay que saber leer la Biblia y saber interpretarla, pero la Biblia hay que leerla muy despacito. Porque la Biblia, cada palabra, cada coma, como cuando te examinas el carnet de conducir, una Así coma, es. una coma cambia el sentido de la frase. Así que, cuidado, hay que leerla muy despacito. Y si no entendemos bien, volver a leerlo. Amén. Y si no lo entendemos bien, vamos a ir más atrás. Otra vez. Vamos a ir más atrás. Sí, Capítulos sí, sí. anteriores, versículos anteriores, hasta que cojamos el hilo y digo, esto significa esto.
Amén. Bien, decíamos que en esta sociedad que vivimos se estaban inventando nuevas formas de pecar, de hacer el mal. ¿Os suena lo del Día del Orgullo Gay? Sí. Y ahora, pues sí. O la Ay, ley, Espíritu o la ley, Santo. la ley que permite que una niña de 12 años o un niño pueda cambiar de sexo. ¿Eh? ¿Os suena? Pues Dios creó varón y hembra. Poderoso Dios. Esa es la verdad. Y pensad una cosa, la verdad no se somete a interpretación. Amén. La verdad es una. Amén. Y se acabó. Gloria a Dios. Esa es la verdad. Tú eres niño, eres niño. Tú eres niña, eres niña. Gloria. ¡Ay, que yo quiero ser niña! Oye, eso ya no tiene remedio, ¿eh? ¡Aleluya! Eso ya no tiene remedio. Gloria. Porque tú, diciéndose a un niño pequeño, no es lo que uno se siente o lo que nos hacen creer que sentimos, porque hoy en día hay mucha inducción, hasta en el mismo colegio. Bendito Cristo, aleluya. No eres lo que tú te sientes, no eres lo que tú te hacen creer. ¿Qué es lo que Dios te dice? No te sientas como que el cambiar es un premio que te da la vida, no. Porque a veces, si te quedas con el premio, te quedas también con el problema, ¿eh? Fijaos, después que, ¿cómo volvemos? Ya no hay. Fijaos en Troya, aceptaron el caballo como regalo, Sí. pero dentro estaba el enemigo y luego a la noche salió y se cortó la cabeza de todo el mundo. Y aceptaron el premio, pero se quedaron con un problema. Gloria Y a eso es Dios. historia. Como decíamos, el mal cada vez se va perfeccionando más. El mismo diablo se va perfeccionando más, cada vez. Dios reprenda. Porque cuando al principio quiso emular Gloria a al Dios, Señor aleluya. y quiso hacer un hombre, al pobre le salió un mono. ¿Eh? No consiguió ser un hombre, Aleluya, le Jesús. salió un mono. Pero él se va perfeccionando cada vez más. Porque es que además, nosotros estamos haciendo lo que él quiso hacer también. Ir demasiado rápido a demasiados sitios. Y eso no puede ser. Tenemos que ir a los sitios en su justa medida y en su justo tiempo, que generalmente es cuando el tiempo del Señor quiere. Amén. Esto no sé si funciona. ¿Funciona? Gloria a Dios. ¿Funciona? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, vale. Es buena costumbre saber esperar. Nosotros llevamos esperando mucho tiempo, ¿no? Hay quien se muere esperando. Hay que tener paciencia. Pero la espera nuestra, la espera de los cristianos, es que es la venida de Cristo, ¿no? Sí, Señor. Amén. Y esa, pensar que debe ser Aleluya. nuestra esperanza cotidiana. Amén, aleluya. Gloria a La Dios. esperanza que hemos de tener todos los días, porque no sabemos cuándo va a venir. Hermanos, el ser humano es súper imperfecto. Que nadie se crea lo mejor del mundo, ni lo más guapo, ni más bonito que va. El ser humano acostumbra a cambiar como cambia el viento. ¿Habéis visto las veletas en los terreros? Que ahora señala para aquí, ahora señala para allá. Fijaos que vosotros sabéis lo que cuando ocurrió la Revolución Francesa, en el año 1789, eso era el siglo XVIII, el funcionamiento económico de Francia era muy distinto. Es decir, había dos clases. La nobleza, incluido el rey, y luego era el pueblo. Pero ¿sabéis qué pasaba? Que el pueblo se cansó de que los únicos que pagaban impuestos era el pueblo. Los nobles no pagaban impuestos. Con lo cual, el pueblo cada vez era más pobre y los nobles cada vez eran más ricos. Eso ocurrió que el pueblo dijo, se acabó. Y entonces cuando empezó la Revolución Francesa, y tomaron la Bastilla. Pero no voy a eso, voy a que en la Bastilla habían presos condenados a muerte,
¿Pero por qué eran condenados a muerte? Pues a lo mejor porque se habían negado a pagar un impuesto, o porque no tenían dinero para impuestos, ni ganado, ni nada, y como no tenían nada, se lo llevaban preso a la muerte, porque no pagaban y tenían que morir. Bueno, pues cuando tomaron la Bastilla, el pueblo liberó a toda esta gente. Y había un preso, condenado a muerte, que no tenía nada. Y como eran muy egalité, ¿cómo es esto? Fraternité, egalité, no sé qué. Bueno, porque todos eran iguales. Y bueno, tú, que estabas preso, no tienes nada, no puedes tener ni ganado, ni granja, ni nada. Bueno, pues ¿tú qué quieres hacer? Dice, fijaos lo que dijo, yo quiero ser verdugo. Uf. Ay, era condenado a muerte, pero quiso ser verdugo. Fijaos cómo cambia el hombre de veleta. Hoy así, mañana así. O sea, iba a costarle su vida estar allí, pero él quería quitar la vida de los demás. Así es el hombre. Así es la maldad del hombre. Aleluya. El Señor dijo, si yo soy árbol verde, ¿qué os harán a vosotros? Imaginaos. Había otro que dijo, ¿quién prefieres tú que te juzgue, yo o Dios? Dijo, Dios, porque Dios tiene misericordia y ayuda, ¿no? Así es. Fijaos, voy a leeros, no hace falta que lo busquéis, el Salmo de Asaf, en la que dice que Dios es juez. Es el Salmo 50-22, dice, entended ahora esto. Los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Ay, ay, ay. Fijaos que eso también va dirigido a otro tipo de religiones. A los que les reniegan de Dios verdaderamente, imaginaos el mismo Islam. Reniegan de Dios realmente. Jesús no ha existido para ellos, ha sido un simple profeta. Incluso para los mismos judíos piensan que no ha llegado todavía el Mesías. ¿Sí o no? Pues bueno, aquí dice, entended ahora esto. Los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace Y no haya quien nos libre. Aleluya. Interesante. Aleluya. Fijaos que nosotros, los mismos 10 mandamientos, que son básicos, nos los pasamos en algún momento por la parte más noble de nuestro cuerpo. Así de claro. La Biblia habla claramente de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le disgusta. Solo tenemos que seguir las instrucciones de la palabra. En el monte, entre muchas cosas de las que dijo el Señor, dijo que los últimos tiempos, antes de su venida, que ya estaba anunciando que iba a volver, cuando no se había marchado todavía, antes de su venida serían tiempos como los de Noé. Como los de Noé. Gloria a Dios, aleluya. Si leemos la Biblia así como una novela, bueno, como los de Noé. No, se refiere a todo lo mal que se pasó, a toda la gente que no hizo caso, y ahí se quedó. Aleluya. Decidamos nosotros en este momento, hermanos, si deseamos la condenación eterna o deseamos la salvación eterna. Ahí estamos. Cuando Noé dijo que iba a venir un diablo, un diluvio, y la gente no hizo caso. Pero ocurrió, ¿verdad? Así es. Pues la gente tenía que pensar, bueno, oye, a lo mejor este hombre dice la verdad, pues por si acaso voy a meterme allí, pues no sea que me moje. Pero no. Poderoso Dios. Fueron así ellos. Prefirieron no hacer caso y sucumbir. Aleluya. No sabían que iban a sucumbir, pero cuando ya era tarde es cuando querían entrar y ya Dios había cerrado. Fijaos que en el arca, según he podido leer, entraron todos los animales, entraron ellos. Pero en el momento que habían entrado el último animal, la puerta se cerró y se selló. Desapareció la puerta.
quedó sellada, como si hubiera sido las tablas seguidas unas de otras, sin que hubiera abertura. Qué extraño, ¿no? Las cosas que hace Dios, ¿eh? Para que nadie pudiera entrar. Solamente los que Él había querido que estuvieran dentro. Gloria a Dios. Como ha querido que estemos aquí nosotros. Amén, aleluya. Así de claro. Gloria a Dios. Los tiempos, hermanos, cada vez se acortan más. Así es. Cuidémonos, hermanos, del camino por el que estamos transitando. Gloria a Jesús. Cuidémonos mucho. Hay que tener una actitud especial. Yo quisiera, siempre acabo, como sabéis, contándoos algo que viene un poco en relación a lo que acabamos de hablar. Como os habéis fijado, yo, mientras hablaba, he leído versículos que han apoyado lo que yo estaba diciendo, que es lo que decía al principio. Ahora os voy a contar una pequeña fábula, pero que tiene que ver mucho con nuestra actitud. Gloria a Dios. Y habla de unas cualidades. Unas cualidades que a veces hemos de observar en otras cosas. Yo muchas veces no sé, evoco, pues, como la naturaleza la ha creado el Señor. Y es perfecta. A veces hablo de las águilas, porque tienen unas cualidades. A veces hablo, yo qué sé, de los patos, porque tienen otras cualidades, de los pollos, de los perros, de los animales. Bien. Ahora voy a hablar de algo que no ha creado el Señor, que ha permitido que lo creemos nosotros, de un simple lápiz. Fijaos. Y se trata de que un niño estaba viendo a su abuelo cómo estaba escribiendo con un lápiz pequeñito así, que casi no le cabía en la mano. Y estaba escribiendo. Y el niño pequeño le preguntó: abuelo, ¿pero estás escribiendo sobre mí? Y el abuelo se quitó las gafas, le miró, le sonrió y dijo: efectivamente, cariño, estaba escribiendo de ti. Dice: pero más que lo que yo digo, más que las palabras que yo estoy escribiendo en este papel, lo importante es el lápiz con las que las estoy escribiendo. Y nosotros teníamos que aprender mucho de cómo es ese lápiz. Y te voy a explicar 5 cosas que tienes que tener siempre en cuenta en tu vida. Dice, la primera es que puedes hacer grandes cosas con este lápiz, con tu vida. Pero el lápiz no escribe solo. El lápiz necesita una mano que lo guíe. Y en tu vida, la mano que te ha de guiar es la de Dios. Así es, amén, aleluya. Tú sigue las palabras que Dios te dicta para que puedas escribir con este lápiz. Amén, aleluya. La segunda cualidad es que a veces tengo que dejar de escribir con este lápiz. ¿Por qué? Porque la punta se desgasta y tengo que sacarle punta. El lápiz sufre como puede sufrir una persona, porque ya despunta, pero al final es más puntiagudo y puedes escribir mejor, aunque tenga que sufrir para poder escribir mejor. Gloria a Cristo. La tercera es que el lápiz tiene una gomita al final. ¿Y eso para qué es? Para que puedas rectificar las cosas que has hecho mal, que has escrito mal, para que puedas volverlas a reescribir, que puedas arrepentirte de lo que has hecho mal y puedas volver a escribir las cosas bien. Gloria a Dios. Y la última cualidad que tiene este lápiz es que, a pesar de ello, a pesar de que hayas borrado y hayas enmendado las cosas, cuando has escrito sobre el papel y borras, verás que siempre queda una marca. Esa marca es la que dejas en los corazones de las personas cuando les has hecho daño. Procura no tener que hacer daño a las personas para que no exista esa marca. Por lo tanto, hermanos, vamos a ser mejores personas, mejor de lo que Amén, en estamos. el nombre de Jesús. Amén. Y Juan, en 1 de Juan 1.9, no hace falta que lo busquéis, que os lo lea. Juan 1.9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén, aleluya. En el Salmo 32, 5, nos dice: te manifesté mi pecado
y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. En Salmos también 51:2 dice, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Y por último, en Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y los abandona hallará misericordia. Gloria a Dios. ¿Os dais cuenta de que el mal no tiene camino entre nosotros? Si queremos ser salvos, Aleluya, hemos de abandonar ese camino En el que nombre de estamos a Jesús. veces circulando. Amén. Y que nosotros somos quienes decidimos, porque el Señor es tan magnánimo que nos permitió que pudiéramos decidir. Gloria a Dios. Porque Él tenía el poder para no permitirnos, para decir, este se acabó. Acordaos, Gloria a Jesús. cuando estábamos Aleluya. bajo la ley, Sí. hasta el sacerdote entraba con una cuerda al Lugar al santísimo. santuario, por si no estaba del todo limpio y quedaba muerto ahí dentro. Lo podían sacar. Fijaos lo que era. Así es. Y sin embargo ahora nos No, si aprovechamos. volví a ser así. Nos vamos a aprovechar de que estamos bajo la gracia. No quedaría nadie. Vamos a tratar de hacer las cosas bien. ¿De acuerdo, hermano? Tú sí eres bueno. Pues que Dios nos bendiga. Gloria a Dios.